Hola, bienvenidas a Hablemos de mi Citología, un espacio creado por Citología, Ciencia y Arte, en donde podrás compartir tus diagnósticos citológicos y tus reportes para que te ayudemos a entender qué quiere decir toda esta terminología, para que te ayudemos a comprender qué es lo que quieren decir estos diagnósticos y para que te sientas también acompañada en este proceso y te des cuenta que hay muchas otras mujeres que también tienen el mismo diagnóstico que tú y no te sientas sola. Este es un espacio seguro donde puedes compartir tu experiencia, donde por supuesto nos vamos a dar a conocer tu nombre, todo siempre bajo el anonimato y con el respeto de la individualidad y del caso de cada quien, pero para compartir esa experiencia y que otras mujeres no se sientan solas en el proceso. Importante dejar claro que esto no es una consulta médica, por supuesto que no, porque para eso están los médicos, los ginecólogos, y que siempre deben acudir con sus ginecólogos, que ellos son los que van a saber cuál es la mejor conducta a tomar con cada uno de sus casos. Esto es simplemente un espacio para compartir experiencias y que te sientas acompañada y ayudarte a entender un poco más qué es lo que está sucediendo en tu cuerpo. Yo soy Elizabeth García, soy licenciada en bioanálisis y citotecnóloga. Bienvenidas a este espacio. Hola, bienvenidas a una nueva edición de Hablemos de mi Citología. Hoy les quiero hablar del BPH y les voy a estar contestando algunas preguntas que nos han hecho por el correo. Recuerden que nos pueden escribir al correo citologiacienciayarte@gmail.com con sus consultas, con sus preguntas, con lo que quieren saber. Y si quieren saber más de este tema, por supuesto pueden escribir. Este es un tema que es bastante extenso, así que por supuesto que en otra edición estaremos hablando de él porque da para muchas preguntas, muchos mitos hay alrededor de este tema, pero hoy vamos a hablar desde lo más básico y para eso tenemos que comenzar diciendo qué es el BPH. El BPH es el virus de papiloma humano. Esta es una enfermedad o una infección de transmisión sexual, exclusivamente sexual. Y esto es importante porque uno de los mitos que existe es sobre el contagio. Y eso ahí vamos a contestar una de las preguntas que nos dejaron por el correo, si es cierto que yo me puedo contagiar de BPH por compartir prendas de ropa, toallas, accesorios, y la respuesta es no. Tiene que existir un contacto sexual, tiene que existir un contacto piel con piel para que ocurra esto, o piel con mucosa. ¿Cuáles son las mucosas? La de la vagina, la de la boca. Recuerden que existen tres formas de relaciones sexuales: el sexo anal, el sexo vaginal y el sexo oral. Entonces, cualquiera de las formas en que se practiquen estas relaciones sexuales existe el riesgo de contraer BPH. Y no solo BPH, sino toda la cantidad de infecciones de transmisión sexual que existen, que por supuesto son un montón y si quieren podemos hablar de ellas en otras ediciones. Pero hoy nos enfocaremos en el BPH. Entonces, como les decía, tiene que existir ese contacto piel con piel o piel mucosa, es decir, o con la boca o con la vagina o a nivel anal. Entonces, al existir ese contacto, ¿cómo se transmite el virus? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Al existir ese roce que se genera durante las relaciones sexuales, se generan pequeñas abrasiones en el tejido. ¿Qué son esto de abrasiones? Las abrasiones son como, vamos a decir, como pequeñas lesiones. No es una herida, ni mucho menos, pero sí que generan pequeñas lesiones microscópicas entre los tejidos, y eso permite que si una de las dos personas tiene el virus en su organismo, pues el virus pueda ingresar. Y allí pues es otro tema de cómo ingresa y qué es lo que pasa y qué es lo que hace dentro de la célula, que eso da para otro tema, y de hecho tenemos un video en nuestro canal que explica un poco de eso. Se los voy a dejar en la descripción por si quieren profundizar en ese tema y conocer qué pasa a nivel de las células si les da curiosidad. Pero no nos vamos a entrar en esos temas, sino que entender entonces que debe existir ese contacto, y eso lo va a dar las relaciones sexuales. Por lo tanto, hay riesgo de tener BPH no solo en nuestros órganos genitales, sino también en la cavidad oral y en el esófago, en la zona orofaringia, todo lo que es nuestra cavidad oral, a nivel anal también, por supuesto, a nivel de los órganos genitales, tanto femeninos como masculinos, vagina y pene. Así que esos son los órganos en donde podemos encontrar el virus del BPH, es decir, el virus del papiloma humano. Y como él puede estar allí, también puede causar cáncer en esas zonas,
que es uno de los mayores problemas del VPH, es que este es un virus que está asociado al cáncer. Generalmente lo asociamos al cáncer cervicouterino o al cáncer de cuello uterino. Es como el lugar donde más se generan cáncer por este virus, es a ese nivel. Pero lo cierto es que también puede generar cáncer en la cavidad orofaringea, en el ano y en el pene. En menor proporción o mayor proporción dependiendo del órgano, pero lo cierto es que también puede generar cáncer a ese nivel. Por eso es tan importante la protección cuando tenemos relaciones sexuales, no solo por el VPH, sino por todas las infecciones que existen. ¿Por qué genera cáncer a este nivel y qué es lo que hace el virus en la célula? Bueno, el virus del VPH es un virus que tienen dentro de su material genético, es de tipo ADN. Los virus pueden tener ARN, su material genético puede ser ARN o ADN. En este caso es un virus de tipo ADN, su material genético. Y esto es un problema. ¿Por qué? Porque al ser ADN, al igual que lo que tenemos en el núcleo de nuestras células, pues en algún punto de esta infección, en algún momento ese ADN se puede llegar a integrar con el ADN de nuestra célula. Hay ocasiones en que lo hace y ocasiones en las que no lo hace y de igual forma va a generar cáncer. El virus en un primer momento utiliza la célula, se divide, se replica, pero después puede comenzar a activar unos genes que tiene el virus que van a hacer que esta célula se vuelva tumoral y es cuando va a aparecer el cáncer. Y eso nos lleva a otra de las preguntas que nos hicieron. Al tener VPH es sinónimo de tener cáncer. No es lo mismo. No quiere decir que si yo tengo VPH mañana voy a tener cáncer o ya tengo cáncer. No, porque para que esto ocurra debe pasar mucho tiempo, incluso años. Pero por eso es importante mantener los controles citológicos y los controles médicos, por supuesto. Entonces, ¿qué sucede? El virus puede ingresar a mi cuerpo el día de hoy, pero va a pasar mucho tiempo para que ocurra el cáncer, van a pasar años para que esto ocurra. ¿Qué pasa? Si yo me descuido, si yo no mantengo mis controles, pueden pasar dos cosas. Que el mismo organismo, y es lo que pasa la gran mayoría de las veces, que nuestro cuerpo es capaz, nuestro sistema inmune es capaz de atacar el virus, lo destruye y ahí pasa como que aquí nunca pasó nada. Y puede pasar incluso que nunca lleguemos a saber que tuvimos el virus en nuestro cuerpo. Pero en otros casos, el sistema inmunológico no tiene ese éxito, no lo logra destruir y el virus está allí, se entra a la célula y comienza su acción, que es dividirse y todo lo que ya les expliqué. En esos casos, que es cuando nos diagnostican y cuando nos dicen, bueno, tienes en la citología VPH, quiere decir, cuando me dicen eso, que me están diciendo que las células están manifestando los cambios que generan esos virus dentro de ella. Porque realmente en citología no vemos al virus, no vamos a ver al virus porque el virus es muy pequeñito, es mucho más pequeño que los núcleos de las células que vemos al microscopio. Los virus están en el orden de los nanómetros, son chiquitísimos, mucho más pequeños que las bacterias incluso. Entonces no los podemos ver en microscopía óptica, que es la que nosotros utilizamos en el laboratorio para ver la muestra citológica. Pero ¿qué vamos a ver? Los cambios que él genera en la célula, que son característicos. Solo ese tipo de virus genera esos cambios. Y los cambios que generan y van a formar lo que se conoce una célula que tiene características muy particulares que conocemos como coilocitos. Por aquí les voy a dejar una imagen para que ustedes vean de lo que les estoy hablando. Y también conozcan esa morfología que es bastante interesante. Esos cambios que generan son los que nosotros vemos en la célula y reportamos como VPH, infección por VPH. ¿Qué puede ocurrir? Contestamos otra pregunta. Bueno, pero a mí me diagnosticaron VPH en mi citología del año pasado o en mi citología anterior y me fui a hacer mi control y ahora no aparece el VPH. ¿Qué pasaría? Bueno, puede pasar que el sistema inmunológico lo atacó, puede pasar que el virus quedó, vamos a decir, dormido, que es lo que llamamos latente, está allí dormido, no se están expresando esos cambios en la célula, pero el virus a lo mejor sigue allí. Entonces, por eso es importante los controles. ¿Te salió negativa la citología? Bueno, eso es una buena señal de que el virus o desapareció por completo y el sistema inmunológico lo destruyó o está dormido.
Y si está dormido nos vamos a descuidar y bueno, no importa, aquí no va a pasar nada. No, porque en algún momento puede despertar y puede seguir su proceso. Y por eso es importante, si ya tienen un diagnóstico de BPH, mantener sus controles periódicamente. Si les va saliendo la citología negativa, bien, todo bien, pero no descuidarse. ¿Qué pasa si no me sale la citología negativa, sino que cuando vuelvo entonces ya tengo una lesión? ¿Y una lesión es cáncer? No, cuando nosotros hablamos de una lesión desde el punto de vista de la citología, es que ya ese virus está avanzando, ya no solamente tengo esos cambios del virus en la célula, sino que ya está generando otros cambios en esa célula. Unos cambios que si no le ponemos el ojo y si no se aplica un tratamiento, pueden seguir avanzando hasta convertirse en cáncer. Y eso no es lo que queremos. Entonces, si yo tengo un diagnóstico de lesión, y ahí contestamos otra pregunta. Tengo un diagnóstico de lesión y eso quiere decir que ya en poco tiempo voy a tener un cáncer. Tampoco es así. Necesita pasar un tiempo para que eso ocurra. Pero ¿qué es lo importante? Que si ya tengo un diagnóstico de lesión, por supuesto, me traten esa lesión. ¿Qué es lo que se suele hacer generalmente? Y eso depende, por supuesto, del caso de cada una. Pero uno de los tratamientos que hacen los ginecólogos es hacer una conización. Una conización es que se extrae en el cuello, recordemos, tenemos nuestro cuello uterino y se coloca como vamos a decir que es como un alambre caliente, más o menos para que se entienda, y lo que hacen es extraer una gran porción de ese cuello uterino. Eso es algo ambulatorio que se lo van a hacer allí mismo en la consulta, no tiene mayores complicaciones. Les extraen esa gran porción del cuello uterino para quitar esas células que estaban allí de la lesión. Eso se manda a una biopsia. ¿Por qué se hace una biopsia? Porque siempre debemos analizar hasta dónde van esas células avanzando, qué tan profunda estaba esa lesión y para analizar si se extrajo todas esas células que estaban alteradas. Eso se cicatriza allí mismo. El médico obviamente les dirá las indicaciones, que quizá van a estar manchando un poquito de sangre, pero eso generalmente se cauteriza allí mismo y es ambulatorio, no tiene mayores complicaciones. Eso va a ayudar a eliminar esas células que están alteradas. Por supuesto, los controles citológicos deben continuar, aunque yo ya haya tenido un tratamiento por la lesión que presenté. Entonces deben continuar. ¿Por qué? ¿Por qué deben continuar? Porque quizá quedaron algunas células que no son visibles allí, o también existe la probabilidad de que cuando yo tengo infección por un virus del VPH, existen varios tipos o serotipos del VPH. Incluso existen más de 200 serotipos del VPH. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo ya me infecto con uno, hay una alta probabilidad de que pueda llegar también otro virus, por supuesto si estoy en contacto con una persona que tenga el virus. Entonces, generalmente, o en algunos casos, no se está infectado de un solo tipo de VPH, sino se pueden estar infectados de 2 o más tipos de VPH. En algunos casos, no siempre va a ser así. Entonces existe ese riesgo. Por eso debemos mantener los controles. Si ya tuve una infección, debo mantener igual los controles para tener al ojo allí. Si vuelve a aparecer el virus, esas manifestaciones de la célula de que el virus está allí, poderlo atacar a tiempo y que esto no avance. El cáncer de cuello uterino principalmente es uno de los cánceres más prevenibles. ¿Por qué? Por eso existe la citología. La citología es una herramienta diagnóstica que nos permite saber cuándo atacar y no que llegue ya el cáncer, porque eso no lo quiere nadie. Entonces, aquí siempre les voy a estar haciendo hincapié, háganse su citología, vayan a su control ginecológico. A nivel de otros órganos, pues es más complicado, ¿verdad? Porque si ya tenemos a nivel de cavidad oral, uno no se está haciendo una citología en cavidad oral. Pero si ustedes comienzan a ver lesiones, por eso es que es importante que nosotros veamos nuestro cuerpo. Abramos la boca, nos veamos al espejo, estoy viendo algo raro en mi boca, esta mancha yo no la tenía, porque yo tengo unas verrugas, porque pueden aparecer verrugas en la boca. Y ya vamos a hablar de los tipos de VPH, de cuáles generan verrugas o no. Entonces, si ven algo que no es normal dentro de su cavidad oral, acudan al médico para ver qué es lo que está allí. Porque recuerden, también ese virus, el VPH, puede estar en cavidad oral y también puede generar cáncer a ese nivel. Lo mismo va a pasar en el pene y lo mismo va a pasar a nivel del ano.
Entonces no es solamente las mujeres las que tenemos que estar atentas con este tema del VPH, sino también los caballeros. Y todas las personas en realidad, porque no importa mis preferencias sexuales, lo cierto es que tenemos relaciones sexuales y nos debemos cuidar, ir al médico a nuestros controles, no solo por el VPH, sino por todas las otras infecciones que existen y por cuidado general de nuestro cuerpo, saber que nuestros órganos están funcionando como corresponde. A nivel del pene también puede generar cáncer. Es menos probable, los índices de cáncer a nivel del pene son bastante bajos, pero existe. Entonces, igual los caballeros deben estar haciéndose sus chequeos. Ahora vamos a entrar al tema de las verrugas y las no verrugas, los VPH que generan verrugas y los que no. El virus del papiloma humano genera lo que se conocen como verrugas. Estas verrugas son generadas por serotipos del virus que no son cancerígenos. En la mayoría de las veces es de esta forma. Entonces los virus que generan verrugas no son los mismos que van a generar cáncer. Bueno, entonces yo me quedo tranquila porque yo lo que tengo son unas verrugas y no voy a tener miedo de que esto me dé cáncer. Lo mejor es eliminar esas verrugas porque pueden llegar a ser tantas que realmente pueda ser molesto. Eso por un lado. Y por otro lado, lo que les mencionaba de si yo tengo un virus del VPH, la probabilidad de que pueda llegar otro a mi cuerpo es mucho mayor, porque quiere decir que mi sistema inmunológico no pudo combatir ese, y si viene otro, lo más probable es que tampoco lo pueda combatir. Entonces, si yo tengo verrugas, tengo que igual mantener mis controles. Debo ir a mis controles ginecológicos para ver que efectivamente no tenga otro tipo de virus. Existen otras pruebas como las pruebas de biología molecular, la muy conocida PCR. Existen PCRs para detectar al virus del papiloma humano. Esa es una de las pruebas que yo puedo hacerme para saber si tengo virus oncogénicos, que son los que generan cáncer, o virus que solamente generan verrugas, que son los no oncogénicos. Esa es una prueba que les puede ayudar. Son pruebas costosas que por supuesto no todo el mundo puede pagar porque son muy costosas, pero si están en las posibilidades de hacerse este tipo de pruebas, maravilloso. Eso es certeza de que, bueno, si me sale un virus que es simplemente de verrugas, yo me quedo tranquilo. No, porque usted no va a dejar de tener relaciones sexuales, ¿cierto? Entonces aquí no nos vamos a engañar de, bueno, yo ya sé que tengo esto y yo más nunca voy a tener relaciones sexuales. Eso es mentira, no nos vamos a engañar. Lo que debemos tener es precaución, entonces me voy a proteger. Si es que decido protegerme, me protejo. Si no me voy a proteger porque quiero tener hijos o por la razón que sea, usted tiene que estar consciente de las consecuencias que trae el no protegerse y además mantener sus controles. Siempre es fundamental. Dirán, bueno, pero qué repetitiva con este tema, pero es que es fundamental. No esperemos que tengamos el cáncer para decir, cónchale, ¿por qué me pasan estas cosas a mí? Cuando existían unas herramientas que yo podía utilizar para evitar que esto ocurriera. Eso en relación a los tipos de VPH. En relación al contagio, ya estamos claros que tiene que haber un contacto sexual. Otra de las preguntas que me hicieron en relación al VPH fue que si eso es sinónimo de que mi pareja me fue infiel. Si yo tengo hoy VPH, me salió el mío, a mí me había salido siempre mi citología negativo, y resulta que esta vez me salió que tengo el virus, entonces esto es que me lo contagió mi pareja. No es tan así. No vamos a tener la certeza de cuándo me contagié el virus. ¿Qué podemos hacer? Bueno, hacerle también el chequeo a nuestra pareja. Pero, ¿qué pasa? Como les mencionaba, el virus puede ingresar hoy a mis células. Hoy llegó el virus a mis células. Para que esas manifestaciones, esos cambios en las células ocurran, puede pasar mucho tiempo. O sea, para que ustedes puedan llegar a tener un diagnóstico citológico en ese Papá Nicolau que ustedes se hacen, para que les diga que tienen VPH, puede pasar tiempo, mucho tiempo. Cuando les digo tiempo, pueden ser meses, pueden ser años. Que ustedes tengan citología negativa, y a lo mejor el virus está allí durmiendo tranquilito y de pronto decide expresarse y allí es cuando a ustedes les va a salir la citología positiva. Entonces quizás este virus se los contagió una pareja sexual anterior y ustedes no lo sabían. Entonces, ¿qué hacemos en estos casos? Pues hacemos también control a nuestra pareja, porque si a lo mejor nosotros teníamos el virus y no lo sabíamos, pues que se lo hayamos contagiado a nuestra pareja, hacemos control a nuestra pareja
Y podemos hacernos también la PCR si existe la posibilidad de hacerlo para saber el tipo de VPH que tenemos, qué riesgo tiene el virus que tengo, si es oncogénico o no, y por supuesto tomar las medidas y los controles. No voy a saber quién me contagió el virus, si fue mi pareja anterior o la anterior de la anterior. Eso va a ser difícil saberlo, entonces no es tener el VPH y tener mi citología positiva para VPH, no va a permitirme a mí saber si mi pareja me fue infiel o no. Eso no lo vamos a saber. Entonces esto no es para... Eso se los aclaro porque es una de las preguntas que también llegan mucho y uno también lo ve en el laboratorio, estos problemas que por supuesto no queremos que ocurran, pero lamentablemente la citología no te va a permitir a ti saber quién te contagió el virus. Va a ser difícil por lo que les explico. Otra de las preguntas que también hacen es, ¿el VPH está asociado a la promiscuidad? Como todas las enfermedades sexuales, eso es porque la persona es súper promiscua. Eso no tiene nada que ver con la promiscuidad. Ninguna enfermedad o ninguna infección de transmisión sexual está asociada a la promiscuidad. Porque yo puedo haber tenido solamente una o dos parejas o pocas parejas, uno lo que sea. No soy promiscua, no tengo relaciones con personas diferentes todos los días, nada de promiscuidad y tener una infección de transmisión sexual. Porque recuerden que ustedes tienen relaciones sexuales con esa persona, pero esa persona tuvo relaciones sexuales, no sabemos con cuántas otras personas, no sabemos si se cuidó o no. Entonces, de cierta manera, como esas publicidades que ustedes a veces ven de preservativos y de cuidarse y de protegerse, que les sale, no sé si lo han visto, si las consigo se las voy a dejar por acá, esa publicidad que dice, bueno, usted se acostó con pero se acostó con 5 más y estos 5 con 5 más, y al final es como una cadena de, bueno, todos estos, al final si esta persona está contagiada por alguno de los anteriores, es como si yo hubiera estado con esos, de cierta manera, ¿no? Ese es como el ejemplo que quieren dar con esa publicidad, que como realmente es así. O sea, nosotros no sabemos todo el pasado de las personas con las que estamos. Por eso es que debemos tener conciencia de cuidarnos. Y ya esto es como para cerrar esta edición, dejar el mensaje de protegerse, de usar el preservativo, bien sea el condón masculino, el condón femenino, y también existen otros preservativos para la práctica del sexo oral, tanto para las mujeres, bueno, si van a practicar sexo oral a un caballero, pues tienen el condón masculino. Pero en el caso de practicar sexo oral a las mujeres, existen de hecho unos látex que son como rectangulares que se colocan en la vulva para practicar sexo oral, pero también existe la opción de abrir el condón con una tijera a la mitad y hacer como un rectángulo y colocarlo en la vulva para practicar sexo oral. Porque recuerden, también en la boca se pueden contagiar. Así que protéjanse, nadie va a cuidar por ustedes, cada uno es responsable de su salud. Entonces no podemos tampoco culpar al otro que fulano me contagió de tal y cual cosa. No, yo debo cuidarme yo. No puedo poner mi salud en manos de otro. Entonces debo cuidarme yo protegiéndome y acudiendo a mis controles. Nos vemos en una próxima edición y recuerden, pueden escribirnos a citologiacienciayarte@gmail.com con las preguntas que tengan en relación a este tema o a otros temas relacionados con la citología. Este tema del VPH da para mucho más, yo sé que hay muchas otras preguntas, así que en otras ediciones las estaremos contestando. Nos vemos en una próxima edición. Chao, chao.